Hola, gracias por acompañarnos. Soy Hernán Moret y con Jorge Chío hacemos Tiempo Presente, que es un ciclo de entrevistas que busca reflejar los últimos 50 años de historia argentina a la luz de libros escritos por periodistas. Y hoy tenemos Los buitres, de Carlitos Burgueño. Gracias por acompañarnos, Carlos. No, gracias por la invitación, gracias por el recuerdo y por obligarme a repasar papeles que uno primero creía que los había perdido, pero no, estaba todo. Estaban las fichas, Sí. estaban las fichas. No, y además, y ya entramos, ¿no? Felicitaciones por la iniciativa, porque Gracias. siempre decimos lo mismo nosotros. Es lo que más trabajo te da, lo que más nos gusta hacer, escribir un libro, y lo que menos guita te deja. Así que, Yo creo que es lo más valioso que ustedes dejan al final, porque en el fondo, cuando pensamos este ciclo, y sin querer irme de tema, todos tienen un libro de un momento. Costó mucho seleccionar cuál es, porque no terminas más. De hecho, vos tenés 3. Y yo creo tengo que 3. tenés 4, ¿no? A ver, uno. son 4, uno no es un libro de texto de una universidad, propiedad intelectual de una universidad. Después tengo 3 periodísticos de los míos y se viene el 4. ¿Se puede saber el tema? Bueno, el libro que viene después de Los buitres es la gestión económica, digamos, del kirchnerismo. De Batalla se llama, por la conflictividad. El otro es Macrinomics, y ya que había hecho uno de la gestión económica del kirchnerismo y uno del macrismo, bueno, hagamos lo que viene. El albertismo. El tema es que no cerramos nunca. No, es muy chiquito, ¿no? No, es más grande que todo. Por el anecdotario. Claro, por el contenido. O sea, por la negativa. El contenido va a ser el más largo de todo. Bueno, vamos a los buitres, porque nos interesa mucho. Primero me sorprende la apertura, ¿no? Vulture Culture, ¿no? Sí. De Alan Parsons, ¿no? La cultura del buitre. Este libro llegó a la Reserva Federal. Está en la biblioteca de la Reserva Federal. En castellano, supongo. En castellano, sí. Mira vos. Sí, en castellano. Es que es un muy buen repaso de un montón de información que creo que hoy condiciona mucho la economía actual. Pero vamos a dejar eso para el final. A mí lo que más me interesaba es pensando en los que están mirando, ¿no? En los más jóvenes que te puedan estar mirando este programa. Si vos tenés que explicarles cómo fue este proceso de deuda, la caída de bonos, default, ¿no? De evaluación. ¿Cómo le explicas? ¿Qué pasó en Argentina en 2001, antes de que esto suceda? Me acuerdo con nuestro recordado amigo Tomás Bulat, conversando con Tomás y Román Lechmann, en las preliminares del libro, y ellos me decían, sobre todo Román, esto tiene que ser un libro, y yo pregunto, ¿qué parece un libro? Porque en definitiva es un libro de bonos, es un libro de títulos públicos. Ahora, tenía tantas cosas esta historia dando vuelta atrás que finalmente terminó siendo un libro. A ver, vamos a hacer como el Indio Solari, vamos a empezar por el final, en realidad no por el final, por el medio. ¿Sabes cuál fue la génesis del libro, no de la historia, del libro? No. El embargo de la fragata. Ok, que le dedicas muchísimo más de lo que a mí me parece que el tema da. Porque originalmente, no sé si te acordás, en ámbito financiero en esta época, esto era una sección que se llamaba Diarios de la Fragata. No, porque nosotros teníamos una fuente adentro del barco que nos contaba lo que iba pasando. Para los pibes jóvenes. La Fragata Libertad. ¿Sigue en actividad? Claro, la Fragata Libertad estaba embargada en Ghana, en Accra, en un puerto que se llama Tema, que es un puerto inglés, que tiene 4 muelles. Uno muy importante y 3 alternativos. En realidad, uno de los 3 es exclusivamente petrolero, con lo cual quedan 3 muelles, uno grande y 2 chicos. Y 2 más chicos. En la época en la que la Fragata Libertad, en su viaje, llega a Ghana, le dan, porque no era época de actividad comercial en Ghana, le dan el muelle más importante,
Y lo reciben con la banda, con todo. Y ahí llega la orden del juez, un juez que se llama Frimpong, embarga la fragata. Y ahí inutilizó el muelle más importante. Claro, inutiliza el muelle más importante. Y a partir de ahí empieza una serie de historias muy bizarras al principio y peligrosas después. Y muy peligrosas después, casi terminamos a los tiros, literalmente. Entonces, y era contar día a día lo que iba pasando. Y habrán sido, ponerle, no sé, 10, 15 notas, un poco más, un poco menos. Fue un episodio en el anecdotario de historia argentina muy importante. Muy bizarro, que iba desde un mini mundial de fútbol que se armó, porque claro, los marinos estaban aburridos, que empezaron a hacer? Jugar al fútbol en el muelle. Y había otros barcos de otra nacionalidad, aparece un ugandés, aparece un inglés, un mexicano, no sé dónde, y armaron un mini mundial que se llamó Torneo Juan Domingo Perón. Con una copa. Mira. Y ahí empecé a contar toda esta historia que era bizarra, porque en realidad nosotros en Ámbito veníamos contando el tema de los canjes de deuda, primero el default, obviamente, después los canjes de deuda y después el juicio. Y habíamos hecho una nota con Willy Laborda, una serie de notas con Willy Laborda, en diciembre del 2001, antes, octubre-noviembre del 2001, a partir de un dato que le dan a él, a Willy, que así arranca el libro con la anécdota de este señor. El chico al que le cambiamos el nombre. Pusimos un Cerante del Zika. No sabía, ok. Porque ni si te acuerdas, voy a averiguar si todavía está laburando. Pero es un clásico del sistema financiero en ese momento, en uno de los bancos muy importantes de la Argentina, de capital extranjero, pero operando en la Argentina, en una mesa de dinero. Esto fue en octubre del 2001, recibí un llamado del exterior. Era la época donde se las tomaban todo, ¿no? Al borde de la crisis, caballo... Precio cayendo todos los días mucho. Y él recibe un llamado en el medio de la sangría, de la salida de capitales de la Argentina, de venta de bonos, un llamado de un fondo. Nosotros somos un fondo tal, con sede en Nueva York, y queremos comprar deuda argentina. ¿Cómo comprar deuda argentina? Estamos hablando de una persona que estaba al borde del infarto porque era el que le había vendido los bonos argentinos a un montón de inversores, bonos que estaban yéndose al default, a aquel default, porque vinieron varios. A su propio default. A su propio default. Y de repente le aparece alguien que quiere comprar esos bonos. Dice, ¿y ustedes quién son? Dice, bueno, yo represento a diferentes bonos. Uno era Black Flag, o sea, bandera negra. El otro se llama Newmark, ¿no? Y el otro se llama Elliot. Es el único que... Claro, ahora, pero en ese momento, ¿esos quiénes son? A ver, ¿cuáles eran los fondos, los bancos, que eran los que se estaban yendo? Y aparecen estos, ¿no? ¿Y cómo es que estos querían comprar deuda? Y esta operación la detecta y el primero que escribe en la Argentina es Willy Laborda, Guillermo Laborda. Estamos hablando de ámbito octubre-noviembre de 2001. Y lo que hice yo después es, porque yo seguía el tema de las identidades de los fondos, de los que se iban, y más ahora de los que venían, lo que habíamos hecho en ese momento era descubrir quiénes eran esos fondos, de dónde venían. Están radiografiados acá, claro, con pelos y señales. Y ahí me dan el dato, y ahí sí, el dato me lo dan ahí, son fondos buitres. Que acá no se nombraban, era algo que no sabía. Un término nuevo para vos. Un término nuevo. Y sí me acuerdo
el título que Julio Ramos le puso al diario con estas notas, cuando ya era algo, ya teníamos la información sólida, dura, el título fue Llegaron los buitres. Ok. Era una imagen. Y una imagen. Y ahí arrancó, bueno, después ya vino el default. Ahora, el hallazgo para mí, Carlos, cuando vos mirás lo que estabas con el libro, digamos, y la manera que radiografías estos buitres, es interesante porque hoy por hoy hay gran parte de la economía mundial que se maneja por fondos, que no son buitres, pero que tienen lógicas de comportamiento, no la racionalidad de ir a comer el moribundo, sino que de invertir en sectores económicos, que es muy distinto al formato capitalista de grandes empresas, ¿no? Es decir, el fondo en sí mismo tiene un formato distinto que una compañía, ¿o no? Bueno, William Rhodes a los buitres los llamó los márgenes del sistema. Eran los márgenes del sistema, la frontera del sistema capitalista, ¿no? Y más acá en el tiempo, en una charla que dimos, un economista, Andy Mackleton, un economista que se dedicó también a estudiar estos fenómenos del argentino y otros, nos hizo una metáfora que yo después tomé con el tiempo, ya había publicado el libro. Que él comparaba con el Tarzán de la novela de Tarzán, de Edgar Rice Burroughs, que el Tarzán vive, o a Tarzán lo encuentran en la frontera de la civilización. Okay. ¿No? Y esto es parecido, esto es la frontera de la civilización del sistema capitalista. Pero ¿cuál fue el problema para la Argentina? Era la frontera, pero para este lado. Con lo cual era legal. Entonces, una de las características de toda esta historia es la legalidad. O sea, todo lo que reclamaron los fondos buitres los amparó la legalidad. Y ahí viene la historia. Ahora, el comportamiento no es todo lo mismo, porque David Martínez, vos lo reflejás bien, más allá de ser identificado como un fondo buitre, en Argentina hizo inversiones, produjo, no fue el mismo comportamiento. Porque él llega como fondo buitre, después muta y se transforma en fondo bueno, fintech, ¿no? De hecho, fue friendly y nexo en la negociación esta última de Guzmán. Okay. La de agosto del 2020, la que cerró en agosto del 2020, David Martínez de fintech y Gramercy, otro fondo buitre, originalmente buitre, ahora friendly, participaron, o sea, en el segundo canje. Viste que hubo dos canjes, ¿no? Dos momentos de canje, 2005, 2006, 2010. El de La Baña y el de Vudú. En el de Vudú, en el de La Baña ellos se presentan al juicio una vez cerrado el canje. En el de Vudú negocian con la Argentina y se transforman en amicus curiae, o sea, amigos ante la corte. O sea, defienden a la Argentina, entran al canje y se transforman en fondos aliados. Y lo fueron hasta ahora. Y hay que ver qué pasa en el próximo. Y son un actor de la economía, a eso voy. Sí, porque antes uno tenía la imagen de una empresa con empleados, un jefe. Los fondos son más difíciles de ver, tienen participaciones, pero en sí mismos son empresas casi invisibles, ¿no es cierto? Bueno, y ahí tenés de todo. Tenés Elliot, que es el de Paul Singer, que es un tipo dedicado en el mundo a buscar estas cosas. Hay una película de Danny DeVito que se llama Dirty Money, dinero sucio, que Danny DeVito es un operador de Wall Street que se dedica a comprar empresas, partirlas en partes y vender las partes. Mujer Bonita, Pretty Woman, de Richard Gere, también es un tipo que se dedica a lo mismo, Richard Gere, y después por amor cambia, ¿no? Bueno, pero Dirty Money está inspirada en Paul Singer. Okay. Me lo comentaron allá después No con el sabía. tiempo. Paul Singer nunca reniega de su actividad de fondo buitre. El término fondo buitre es un término de Londres, londinense, o sea, de la Bolsa de Londres. Y
Singer después se transforma por la seriedad del fondo, para el bien o para el mal, en este caso, en el principal actor. Pero hubo otros actores, hubo otros incluso muy bizarros para el sistema financiero mundial, y al cual el sistema financiero mundial serio desprecia y no considera como pares. Ahí nombramos algunos, a uno sobre todo, que en un momento él vivía en Sarasota, ¿no? Después lo echaron de Estados Unidos, pero vivía en Sarasota y le prenden fuego a la casa en un atentado, y la casa vuela por el aire. Entonces viene la policía, dice, ¿sospecha de alguien? Y dice, mire, tengo tantos enemigos que la verdad puede haber sido los rusos, Bueno, y él fue uno de los principales fondos que operaban contra la Argentina. Pero en la descripción, y yo me detengo en la descripción, porque el tipo de operatoria y por qué se los llamaba operadores en los márgenes, ¿no? En la frontera. Porque no actuaban igual, no actúan en realidad, pero todavía existen, sí, ¿no? Pero en este caso no actuaban como un banco común o como un fondo común que en definitiva se sentaban a negociar y llegaron a un acuerdo de default. La idea no era ganar con los intereses de un bono, sino presentarse a un juicio y ganar el juicio por el 100% y obligar al país, en este caso a la Argentina, a pagar el 100%. Porque veníamos de la crisis de la deuda que habría que explicarla, ¿no? De la deuda latinoamericana, del plan Brady, ¿no es cierto? Bueno, estos bonos que entran, que la Argentina no puede pagar, son los bonos del plan Brady. Claro. Para la gente joven. Para explicarle al público que más fue joven, toda esta historia. No los que leímos diarios. En un momento de la historia, estamos hablando fines de la década del 80, en realidad este es un proceso que arranca en el 85, es un año que está medio de moda ahora. En el 85 empieza un fenómeno en el capitalismo mundial y en la historia de la deuda que empieza a cambiar el criterio de tomar deuda de los países de bancos privados a bonos de cotización abierta. Entonces, en lugar de pedirle un crédito al Citibank, o al JP Morgan, o al Deutsche Bank, y deberle plata como a un banco, como el de la Baring Brothers de la Argentina, claro, ¿no? Lanzar un bono al mercado, un bono soberano. Cosa que obviamente venían haciendo los países desde hace mucho tiempo, pero para los países en desarrollo era una operatoria muy difícil y que generaba mucha desconfianza. Entonces, y además había muchos países que tenían una crisis de deuda, como México, Brasil en su momento, en América Latina muchos estados, Argentina en la época de Alfonsín también, pero el caso de México era el más bravo y el que llevó a los Estados Unidos a tomar el tema en estudio. Estamos hablando del Estados Unidos de Reagan y de Bush padre, sobre todo al final Bush padre. Sí, claro. Entonces la solución viene por el lado del capitalismo, y del capitalismo, si querés, más conservador, republicano. Otra vez, 89, Reagan, Thatcher, toda esa visión del mundo y de las finanzas internacionales. Entonces, ¿cómo se hace para que los países en desarrollo puedan acceder, puedan desembarcar y colocar deuda en el mercado financiero de deuda soberana general mundial y que esos bonos coticen? Entonces se entiende que necesitaban una especie de padrinazgo y reglas comunes que debían ser aceptadas. Y hay un doble fenómeno. El plan Brady, por un señor
que era el secretario del Tesoro de Estados Unidos de Bush, Nicholas Brady, que ideó todo este sistema de colocación de deuda soberana en mercados como Wall Street, Londres, bueno, y Europa en general, bajo la, entre comillas, custodia de la emisión de deuda en dólares, con el apoyo de la Secretaría del Tesoro y la Reserva Federal. No que se garantizaba la deuda, pero sí el acceso a los dólares, que en ese momento era importante, era una cuestión importante. Ahora, los países debían cumplir una serie de reglas, otra vez, estamos hablando fines de los 80, 88, 89, 90. En este caso 89, tengámonos en el 89, debían cumplir una serie de reglas, adherir a una serie de convención no escrita, pero obligatoria, que se llamó el Consenso de Washington, que eran los 10 puntos del Consenso de Washington, que en realidad los importantes eran 4, que era acomodar las variables financieras de los países, sobre todo la disciplina fiscal, abrir la economía al comercio internacional. Era la época, si querés, el boom de la generación de los mercados comunes de comercio. Era exitosa la Unión Europea, bueno, viene por ese lado. Globalizarse. La globalización. Privatizar. Claro, en realidad reducción del Estado. Exacto. El concepto era reducción del Estado, que incluía privatizar, pero también tenía otro concepto, que era que el Estado desregule. O sea, privatizar y desregular. O sea, disminuir la intervención del Estado. Y después abrir también las reglas al mercado interno. Las regulaciones del mercado interno, abrirlas. Después se incluían, obviamente, reforma impositiva, reforma previsional, introducción de los fondos privados. Todo lo que después aplicó Menem. Todo lo aplicó Menem. La política de los 90, en el fondo, el Consenso de Washington. Y como todo lo aplicó Menem, durante la convertibilidad, fue el país que más bonos Brady pudo colocar. En 2 características. Discount, o sea, bonos de descuento, y bono par. Y a partir de ahí entra un proceso de endeudamiento sobre la matriz del Plan Brady y el Consenso de Washington, que hace que la Argentina emita deuda casi de manera récord. No fue problemático al principio, incluso este esquema para la Argentina con dificultad, pero sobrevive, por ejemplo, al efecto tequila y a la crisis rusa, que en su momento, ya estamos en los 90. En los 90 fueron 2 crisis fuertes, dos crisis importantes, pero después la Argentina se empieza a caer por su propio problema. ¿Y cuál fue el problema que tuvo la Argentina? El déficit en dólares. El déficit fiscal en dólares. Entonces llega un momento que la cuenta no daba. Fue una época de inflación en dólares como la que estamos viviendo ahora, y la deuda no se pudo pagar. Y ya se preveía que no se podía pagar. Esto lleva a la crisis de deuda de la Argentina y al desprendimiento de los fondos de inversión de los bonos de Argentina y a la compra de esos bonos por parte de los fondos buitres. En el mercado. Y ahí entraron los fondos buitres, que llegaron a detentar hasta el 10% de la deuda emitida por la Argentina. Después el juicio termina siendo por un 3%. El juicio de los fondos buitres es por el 3%. De la deuda. De la deuda. Que fue un vagón de plata igual. Un vagón de plata y que se llevó toda la atención del público. El 3%. Lo demás estaba resuelto. ¿No? Y un último capítulo de toda esta historia es que la Argentina no tenía contraseguro. O sea, ¿qué es el contraseguro? Que si hay un porcentaje de acreedores que aceptan una deuda, aceptan un acuerdo, se impone al resto. Eso no existía, eso es nuevo, y te diría que es
la única herencia que le dejó a la historia financiera mundial la crisis de los fondos buitres. Herencia que aprovecharon todo menos nosotros. Bueno, mira, Carlos, para hablar de estas cosas deberíamos haber tenido 3 programas, porque el tema da y es la matriz de los problemas que tenemos, así que pero se nos acabó el tiempo. Así que lo único que te voy a pedir antes de irte es que nos por favor, dediques el libro. Sí. Te agradecemos enormemente que hayas venido y le agradecemos al público, al que esperamos la próxima vez para terminar la historia de la deuda.